Persium crucis de inimicis nostris, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bien, seguimos con la carta de San Pedro. La verdad es que es muy profunda, muy bonita. Hace 2 días, pues comenzamos nada más el capítulo 2, nos quedó mucho del capítulo 2. Vamos a intentar hacer ahora nuestra oración con lo que queda de ese capítulo. Dice San Pedro: Queridos, os exhorto a que, como extranjeros y forasteros, os abstengáis de las apetencias carnales que combaten contra el alma. Tened en medio de los gentiles una conducta ejemplar, a fin de que, en lo mismo que os calumnian como malhechores, a la vista de vuestras buenas obras, den gloria a Dios en el día de la visita. Sed sumisos a causa del Señor a toda institución humana. Bueno, antes de entrar en esa segunda idea, nos invita, y es, digamos que el contexto en el cual vivía San Pedro, pues es un contexto muy semejante al que vivimos ahora nosotros. Es decir, San Pedro vivía en el mundo romano, un mundo en el cual estaba lleno de depravaciones carnales particularmente. Basta, pues no sé si ustedes ven la película Gladiador, por ejemplo, pues ahí se deja ver en algún diálogo, ¿no? Lo que era normal en aquella época. Y muchas de las cosas que ahora vemos, pues no son nuevas. Ya se practicaban en el Imperio Romano como formas refinadas, ¿no? Sofisticadas de relajación, que eran pues profundamente inmorales. Y nosotros ahora también vivimos en un mundo neopagano que le da culto al sexo, le da culto al cuerpo, y por eso nos viene muy bien esta exhortación de San Pedro. Os abstengáis de las apetencias carnales que combaten contra el alma. Dice San Pablo: el hombre animal no sabe de las cosas de Dios. Cuando le damos a nuestro cuerpo todo lo que nos pide, cuando no sabemos tenerlo moderado, dominado, pues se va cegando el alma. Vamos siendo más insensibles a los bienes del alma, no los valoramos. ¿Por qué? Pues porque estamos pendientes solo de satisfacer nuestros gustos, nuestra sensibilidad, y nos volvemos esclavos de la búsqueda del placer. Un placer que paradójicamente, entre más lo buscamos, cada vez nos satisface menos. Entonces no nos podemos engañar. Si queremos tener una vida espiritual, si queremos tener una vida, cultivar el alma, tenemos que tener el cuerpo moderado, tenemos que tener el cuerpo dominado. Tiene que ser el cuerpo un buen instrumento en las manos del alma, para que no se deje arrastrar que no sea totalmente revolcado, abatido, ¿verdad? Arrastrado por esos ímpetus de las pasiones. Y vivimos, repito, en un ambiente donde todo nos solicita a eso, todo nos invita a eso. Entonces requiere pues una disciplina interior muy grande, se requiere de una gran ayuda de Dios para poder vivir pues, en esa serenidad, en esa paz de espíritu que necesitamos para dedicarnos a las cosas del alma, para cultivar los bienes del alma, para saber saborear y disfrutar las cosas del alma. Si tenemos los sentidos estragados, fruto del placer sensual, pues no valoramos las cosas del alma, nos convertimos en ciegos a los bienes del alma. Ahora, aquí San Pedro va a introducir pues unos principios de conducta social que también se entienden en el contexto en el cual
pues vive San Pedro, ¿no? El contexto en el cual vive San Pedro y veremos hoy algunas cuestiones pues que ya la cultura ha cambiado demasiado, ¿no? Y tenemos que darle, por decirlo de alguna manera, como el beneficio de la duda a San Pedro, decir, claro, pues es que tu mundo era otro mundo muy distinto del nuestro y pues no, en fin, o sea, no podemos culparte porque no veas las cosas como se vieron 2000 años después de que tú viviste, ¿no? Es un poquito de sentido común de entender que las estructuras políticas, culturales de aquella época, pues son muy distintas, diferentes de las otras, ¿no? Entonces, por eso nos invita a tener una conducta ejemplar, eh, a fin de que, en lo mismo que os calumnian como malhechores, a la vista de vuestras buenas obras, den gloria a Dios en el día de la visita. O sea, nos invita San Pedro, y es algo que nos lo podemos proponer, a tener una una conducta ejemplar, ya que nuestras buenas obras lleven a que los demás le den gloria a Dios, que los demás le den gloria a Dios. Entonces, vamos a pedirle a San Pedro, ¿verdad?, que está en el cielo, que nos ayude. San Pedro, ayúdanos a tener nosotros también esa conducta ejemplar, a que viendo nuestras buenas obras, las demás personas den gloria a Dios. Qué bonito, qué maravilloso que los demás den gloria a Dios al ver nuestras buenas obras. Como explicaba San José María en un punto de camino, ojalá sea tal tu conducta y tu conversación que todos puedan decir al verte o al oírte hablar, este lee la vida de Jesucristo. Es bonito, o sea que de alguna manera nuestra conducta, nuestra palabra, nuestro ejemplo, recuerde la vida de Jesucristo. Es algo que hay que pedírselo al Señor. Y aquí es donde entramos al tema este, que es un poquito más delicado y responde, repito, a la cosmovisión de aquella época, pero tiene un fondo que es perenne, ¿no?, que se aplica a todas las épocas. Dice, sed sumisos a causa del Señor a toda institución humana, sea el rey como soberano, sea los gobernantes como enviados por él para castigo de los que obran el mal y alabanza de los que obran el bien. Pues esta es la voluntad de Dios, que obrando el bien cerréis la boca a los ignorantes e insensatos. Obrad como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Sigue esta misma idea, pero comentando, pues habla del rey, ¿no? Ya lógicamente, pues ya no, esta figura del rey ya no existe en muchos de los países, ¿no? Y en algunos países que todavía existe, pues no tiene el poder real de ejecutar las cosas, es más bien una figura honorífica, ¿no?, que representa al país, pero no, que no lo gobierna directamente, ¿no? Aquí habla pues de una sumisión a toda institución humana, y está reconociendo ahí San Pedro el valor que tienen las instituciones humanas, ¿eh? O sea, como que no por pretexto de que nosotros buscamos los bienes espirituales, los bienes sobrenaturales, los bienes más auténticos, más definitivos, eso nos da como permiso de saltarnos las leyes humanas o las reglas de los hombres, ¿no? Sino que vivimos en una sociedad y tenemos la obligación de ser buenos ciudadanos, de ser ciudadanos ejemplares, responsables, ¿no? Entonces, sí, claro, si somos corruptos, si somos, pues, irresponsables en el cumplimiento de nuestros deberes, ¿no?, pues no estamos haciendo lo que Dios nos pide, no estamos siguiendo la voluntad de Dios. Aquí habla de esa sumisión pues a toda institución humana, al soberano, a los gobernantes, y esta es la voluntad de Dios, que obrando el bien cerremos la boca de los que critican, de los que pues hablan mal de los cristianos, que no haya como un punto en el cual la gente puede excusarse o justificar su mala vida diciendo, bueno, pues ustedes miren, ¿no? ¿Cuántas veces con un cierto cinismo y con pues, una cierta malicia, ¿no?, dice la gente, yo no necesito darme golpes de pecho para obrar bien, ¿no? O sea, como diciendo, no necesito ir a misa para ser bueno, ¿no? O como dice, mira esa persona, ¿no?, que se está dando golpes de pecho, pero luego mira cómo es irresponsable. Entonces, no debemos olvidar que no hacemos las cosas para que nos vean, pero nos ven.
O sea, no lo hacemos para que nos vean, no estamos haciendo un teatro, ¿no? Sino estamos actuando cara a Dios, pero nos ven, perdón. Ojalá que cuando nos vean, como estemos obrando bien, cerremos las bocas a esas personas, ¿no? Esas personas que están buscando un error entre los que siguen a Jesucristo para justificar su falta de práctica o justificarse. ¿No? Pues si esa persona que va a misa hace tantas cosas, pues yo como que ni siquiera voy a misa, pues cómo no voy a hacer más, ¿no? Y encuentran como esa justificación de sus defectos en los defectos de los demás. Vamos a intentar vivir en ese ambiente, en ese tono sobrenatural de ser ciudadanos ejemplares, que Dios cuenta con eso, con que seamos ciudadanos responsables, ejemplares, que nos tomemos en serio y que de alguna manera nuestro dar ejemplo sea también nuestro culto racional, el culto que le damos a Dios. Sigue diciendo San Pedro: obrad como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Que lo hagamos todo libremente. Qué importante es tener esa libertad de espíritu. No hago las cosas porque me dijeron. En ese sentido, no hago las cosas porque no quiero pecar, ¿no? O sea, efectivamente uno no quiere pecar, pero si uno hace el bien es porque quiere elegir voluntariamente y libremente el bien. O sea, ¿por qué hago las cosas bien? Porque libremente quiero elegir el bien. O sea, libremente quiero, no quiero hacer el mal, libremente quiero hacer el bien. Y por eso, pues estoy intentando hacer las cosas bien. Dice: obrad como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y aquí, repito, viene otra enseñanza que es totalmente, ¿cómo podríamos decirlo?, ¿no? Políticamente incorrecta, pero me parece que la esencia o el núcleo, aunque la afirmación a primera vista choca y se van a dar cuenta cuando la lea, como dicen, oye, esto es palabra de Dios, no me convence demasiado, ¿no? Pero claro, hay algunas cuestiones que están totalmente condicionadas por el contexto en el cual vivía San Pedro, ¿no? Que repito, hay que ser comprensivos, no hay que colocarnos en la cultura, en la civilización de hace 2000 años. Pero el núcleo, y como luego lo va a hilvanar con una enseñanza ascética, espiritual, que me parece es de perenne validez y que tiene un fundamento en un dato de fe que es muy fuerte, es decir, Cristo es el inocente que vino a sufrir por nosotros. O sea, el inocente pagó por los culpables. Y en ese sentido nos dejó un camino de heroicidad que muchas veces muchas personas, por fidelidad a Jesucristo, han tenido que seguir. Vamos a ver si lo logro expresar bien. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, ¿no? Que nos ayude a penetrar en el sentido de la palabra de Dios y a sacar alimento para nuestra propia vida interior, para nuestra propia alma. Dice así San Pedro: criados, sed sumisos con todo respeto a vuestros dueños, no solo a los buenos e indulgentes, sino también a los severos. Porque bella cosa es tolerar penas por consideración a Dios cuando se sufre injustamente. Pues qué gloria hay en soportar los golpes cuando habéis faltado. Pero si obrando bien soportáis el sufrimiento, esto es cosa bella ante Dios. Puesto para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Aquí empieza un himno muy bonito, lo voy a comentar después, pero digamos que esta aseveración en un primer momento, pues al leerla a mí me golpeó mucho, ¿no? Es decir, y son de esas partes de la Escritura que las tienes que, como las vacas, rumiar varias veces para intentar, Señor, ayúdame a penetrar el sentido de tus palabras, porque así una primera lectura se me hace odioso. O sea, por poner qué se me hacía odioso, pues el versículo 19. Porque bella cosa es tolerar penas por consideración a Dios cuando se sufre injustamente. O sea, como yo le diciendo, Dios mío, en mi oración, no, Dios mío, a mí no me gusta sufrir injustamente. Yo no quiero sufrir injustamente. Es más, yo te pido que no permitas que sufra injustamente. Y en cambio aquí San Pedro me dice, bella cosa es sufrir injustamente.
pues no le veo, encuentro lo bello por ningún lado. Ese es el primer texto. Y otro más adelante, más fuerte, o sea, por lo menos a mí se me hacía más odioso, dice, pero si obrando el bien soportáis el sufrimiento, esto es cosa bella ante Dios. Dios mío, ¿por qué es cosa bella que yo soporte el sufrimiento cuando hice las cosas bien? No entiendo en dónde está la belleza de aquello. O sea, me parece que es al contrario, horrible, me subleva, ¿no? O sea, no veo por dónde tú puedas encontrarle belleza a que yo sufra injustamente o a que cualquier persona justa sufra injustamente, ¿no? No le veo por ningún lado, ¿no? Y luego, pues la otra cuestión es el tema de la esclavitud, ¿no? Sed sumisos a vuestros siervos, no solo a los insurgentes, sino también a los severos. ¿Qué gloria hay en soportar los golpes cuando habéis faltado? Se da por supuesto que a los siervos se les azotaba, ¿no? Cuando hacían algo mal se les azotaba. Y aquí, pues también cuando hacían cosas buenas, podían azotárseles, ¿no? Y lo peor es que dicen, bueno, esto es cosa bella ante Dios. Repito, a mí, en la primera lectura, me, me sublevaba interiormente. Señor, no entiendo ahora tu palabra. Pero si se toma un paradigma sobrenatural, místico, que lo tiene el mismo texto, ya se puede entender. Dice, pues para esto habéis sido llamados. Es fuerte, ¿no? ¿Cómo que he sido llamado para sufrir injustamente? Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Es decir, ¿por dónde está la línea sobrenatural o mística? Pues está en que cuando sufrimos injustamente nos estamos identificando con Cristo, que es el más justo de todos y que es el que más ha sufrido. Y lo va a desglosar. Este es el himno, un himno muy bonito, un himno cristológico que recoge San Pedro, se los leo todos, ¿no? Para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, el que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. El mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia, con cuyas heridas hemos sido curados. Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Es decir, una primera lectura meramente humana, puramente racional, con la racionalidad de la carne, pues esa primera lectura que les decía yo que al primer acercamiento al texto de San Pedro me sublevaba, pero después dices, claro, es que es para seguir a Cristo, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo San Pedro aquí? Está hablando de una vía mística. Es decir, cuando yo sufro injustamente y lo acepto y lo llevo con paz, digo, si lo puedo evitar, obviamente lo evito, pero ¿cuántas personas no pueden evitarlo? ¿Cuántas personas, cuántas circunstancias se ven, pues eso por abuso de poder de los prepotentes, por la ira del jefe, que es la frustración del jefe, que durmió mal el jefe y a uno le tocó pues pagar el plato roto sin deberla ni temerla y no puede decirle nada al jefe porque depende absolutamente de ese trabajo. Entonces, ¿qué le toca? Pues aguantar la tormenta, aguantar el tirón, decir, oye, estoy sufriendo injustamente, o sea, el jefe se peleó con su mujer y está recaleando conmigo. Sí. ¿Es absurdo? Sí. ¿Pero lo puedes ofrecer a Dios? Sí. Y puedes descubrir que de alguna manera misteriosa te estás identificando con Cristo, que era el más inocente, que sufrió por los culpables. Sí. Es decir, nos está mostrando Pedro, en este caso, dirigiéndose fundamentalmente a los siervos o tomando ocasión el ejemplo de los siervos, ¿no? Imagínate la frustración del siervo de hacer las cosas bien y a pesar de eso de ser maltratado, o sea, es como una triple frustración, o sea, no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi amo. La hago bien y además me maltrata, es decir, o sea, así como panorama vital, pues es lo peor que, pero dice, bueno, aquí San Pedro dice, bueno, en ese caso, pues si lo vives con visión sobrenatural,
te estás identificando con Cristo y estás siguiendo de cerca a Jesús y estás siguiendo el ejemplo de vida que Él dio. Claro, es un camino como muy excelente, pero es precisamente pues el camino de eso, del que sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Es decir, Cristo sufrió por nosotros, también nosotros podemos sufrir por los demás. Seguimos las huellas de Cristo cuando unimos nuestros sufrimientos a los de Cristo. Y cuando somos inocentes y lo pasamos mal, nos estamos identificando, nos parecemos a Cristo, que es el más inocente de todos y el que lo pasó más mal de todos. Entonces, va, por decirlo así, ese paralelismo mucho más allá de lo que pueda señalar la, o sea, la situación concreta. Es decir, obviamente, pues uno intenta, ¿no?, hacer las cosas bien y uno intenta, pero muchas veces en la vida nos encontramos, o sea, saboreamos, ¿verdad?, el amargo sabor de la injusticia. A todos los niveles, ¿no? Desde un estudiante que se esforzó y no fue reconocido su esfuerzo por el profesor, ¿no? O desde el que se esforzó mucho por hacer un trabajo en equipo, y al final comparte la nota con otro que no hizo nada, ¿no? Que nada más puso su nombre, ¿no? Nada más hizo la portada del trabajo. O sea, muchas circunstancias en la vida donde que a veces pues nos pasaba mucho de niños, ¿no? Que había un castigo grupal, era para todo el grupo y los que se habían portado eran dos o tres, ¿no? Eran dos o tres los culpables, los que habían armado el relajo. Después, a la hora de decir quién era, no habían tenido la valentía para decirlo. Los demás, por solidaridad, pues no los echaban de cabeza y entonces el castigo para todos. Es decir, yo no hice nada y me están pagando. En el colegio antes era, pues yo me atrevo a decir que era divertido, ¿no? Y ahora creo que podrían meter a la cárcel, ¿no? Si un profesor hiciera eso, ¿no? O sea, nos hacían dar vueltas en el campo de fútbol caminando de patitos, que es muy pesado, ¿no? O estar con 15 minutos con los brazos en cruz en el jardín, ¿no? En el patio, un patio de cemento, ¿no? El sol pegando y tú con los brazos en cruz 10 minutos, pues es agotador, ¿no? Entonces ya el grupo de adolescentes inquietos, con 10 minutos de eso se te baja la adrenalina, ¿no? Y ya puede el profesor dar clase, ¿no? Entonces, es decir, pues, sí, pero a veces pagabas ese tipo de cosas por, pues, por la cobardía de uno o por las fechorías de otro, ¿no? Y bueno, eso que pasa en un colegio, pues muchas veces pasa en la oficina, pasa en el lugar de trabajo, pasa en la familia, ¿no? Y nos toca a veces decir, oye, yo esta factura que estoy pagando, yo no la gasté. Y entonces, pues lógicamente hay un sentido racional de indignación, de rechazo, pero San Pedro nos está diciendo, no desaproveches estas cruces, estas contradicciones, estas dificultades, esto que aparentemente es irracional, injusto y absurdo, pues date cuenta que es tu oportunidad de cargar con la cruz de Cristo, de que es tu oportunidad de ser un cirineo que ayudas a cargar a Jesús la cruz, que te encuentras de pronto en una situación análoga de Cristo, que siendo inocente le tocó pagar por nuestras culpas. El que no había hecho pecado, el que no había hecho nada mal, pagó por todas las cosas malas que hemos hecho nosotros. Entonces, digamos que en pues decirlo así, en este contexto, repito, sobrenatural, místico, de vida interior, muchas personas pues han descubierto en eso una vía de purificación del orgullo, del amor propio y una manera de identificarse con una voluntad de Dios que se presenta como misteriosa. Me hace recordar, porque me parece que es un ejemplo que, por lo menos en mi labor pastoral, atendiendo, escuchando personas, veo que es muy frecuente, ¿no? Le pasaba a una persona que está en proceso de beatificación, que es, creo que ya es venerable, Isidoro Sorzano, si no recuerdo mal, me parece que ya es venerable. Hace falta que se pueda documentar acabadamente un milagro hecho por él para que sea beatificado.
pero por lo pronto ya se ha reconocido que vivió heroicamente las virtudes, está en camino hacia los altares. Yo espero que pronto, en un futuro no muy lejano, lo podamos ver en los altares. Es uno de los primeros fieles del Opus Dei, que tiene una santidad muy atractiva en el sentido que fue muy ordinaria, muy normal. En ese sentido no fue alguien fuera de serie, sino fue alguien virtuoso y normal, ¿no? O sea, no fue una inteligencia prodigiosa, ¿no? No hizo grandes cosas, precisamente santificó en la vida ordinaria, que es en lo que estamos llamados a santificarnos la mayor parte de nosotros. Pero una característica de su camino de santidad fue precisamente su trabajo. Él vivía en Málaga, trabajaba en los ferrocarriles ahí de España, y bueno, tenía un jefe de un carácter absolutamente, eh, o sea, demencial, o sea, durísimo, eh, gritón, o sea, que lo trataba fatal, ¿no? Y él siempre hacía las cosas lo mejor posible, súper bien, y nunca se libraba de las refriegas, aunque lo hubiera hecho todo perfectamente, o sea, siempre, o sea, pues tenía un jefe neurótico, entonces un jefe neurótico y que recalaba contra él, y él ya no era, o sea, hacía las cosas bien, pero no se libraba de horas extra de trabajo, de una regañada, o sea, de maltrato, ¿no? Un maltrato de jefe al empleado, ¿no? Y Isidoro lo entendía bien, que era, pues, o sea, algo que Dios permitía para purificarlo. O sea, que era algo que Dios permitía, era como la cruz, que Dios le había, o sea, Dios me está probando con esto. Entonces, llegaba a amar esos regaños, esas injusticias, ese maltrato, no porque tuviera un poco autoestima de sí mismo, o porque le diera síndrome de Estocolmo, ¿no? No, sino lo veía con visión sobrenatural. O sea, esto no es normal. O sea, no es normal que esta persona me trate tan mal cuando yo hago las cosas tan bien, ¿no? Entonces, o sea, lo veo como que Dios está permitiendo esto, pues para que me purifique, para que le ayude a llevar su cruz, para que lleve las cosas con sentido sobrenatural, para que, en fin, le ofrezca, Señor, esta injusticia que estoy padeciendo, te lo ofrezco. Este no recibir el premio, el reconocimiento por mi trabajo, este recibir maltratos cuando yo en cambio hago las cosas bien. Bueno, eso que le pasó a Isidoro, en mayor o menor medida, es muy frecuente. Muchas veces, pues uno tiene que escuchar y consolar y animar a personas que experimentan una gran frustración porque en su trabajo no es reconocido, no es valorado, ¿no? Eh, Porque los méritos se los han llevado a otros que no hicieron nada, porque por ser víctimas de rencillas, de envidias, de cuántas cosas de estas no hay. Y vivimos en ese mundo herido por el pecado. Pero San Pedro nos dice, bueno, pues esas cosas, si se pueden arreglar, que se arregle, pero muchas veces, como le pasó a Isidoro, nunca se arregló eso, ¿no? Mientras trabajó ahí, así le fue. Hay cosas que no cambian. Y a veces que uno no tiene opción, ¿no? Es que tengo una oferta de 25 trabajos distintos mejores que este, pues no. O sea, tengo que aprender a vivir con esto porque lo necesito. Bueno, pero pues voy a entonces sacarle un valor espiritual. Señor, ayúdame a sacarle pues un tesoro, un valor espiritual a esto que me contradice, entendiendo que así pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Estamos siguiendo las pisadas de Cristo cuando llevamos con visión sobrenatural las contradicciones de la vida. Y por eso, aunque la afirmación original de Pedro se refería a los esclavos y tal, en el fondo es actual del día de hoy. Y nos la podemos encontrar en nuestra vida. A veces el maltrato de un familiar, pues ahí lo entendemos, Señor, pues muy bien, estás permitiendo que yo lleve un poquito más la cruz. Ayúdame a llevar esta situación con sentido sobrenatural y descubrir que estoy cargando contigo el peso de las almas, el peso de la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Muchas gracias por haberme acompañado. Dios mediante, nos vemos mañana a las 7:30 de la noche. Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.